Lesson 19. Review. Simple past tense. The purpose of this lesson is to review the simple past tense in affirmative sentences. Bien, el pasado simple se utiliza para hablar de una acción concreta que comenzó y terminó en el pasado. Se suele utilizar con adverbios de tiempo como, por ejemplo, last year, yesterday, last night, last week, etcétera, etcétera. Bien, en cuanto a la estructura, la tenemos en pantalla. Dice sujeto más un verbo con terminación ed, es decir, al verbo original, el verbo en su forma infinitiva, como en el caso del ejemplo de la pantalla, que es el verbo jugar, que es play, que aparece en negrita, le voy a colocar el sufijo ed, o sea, voy a agregarle la terminación ed. Entonces, una vez que yo le coloco ese sufijo ed, automáticamente el verbo está en pasado. Por ende, la oración expresa tiempo pasado. Bien, entonces luego tenemos el complemento que le va a dar mayor sentido a nuestra oración. En la parte inferior nos indican lo siguiente, dice, como norma general, para formar el pasado simple en inglés, se añade el sufijo ed a un verbo. Entonces tenemos, por ejemplo, work, worked, trabajar, trabajé. Entonces, eso es lo que sucede. Bien, ahora veamos los casos, algunos ejemplos de verbos regulares, cómo forman su pasado. A ver, tenemos por ejemplo, en general le añadimos ed a todos los verbos regulares. Por ejemplo, washed, finished, talked. Pero va a haber algunas variaciones, ¿ya? Entonces tenemos, segundo caso, a los verbos que terminan en e, solo le agregamos de. Por ejemplo, like, live. No voy a duplicar la e. Simple y llanamente, como ya el verbo termina en e, le agrego la d nada más. Entonces, el tercer caso, a los verbos que acaban en consonante y. Por ejemplo, tenemos study, que acaba en consonante más y. ¿Qué tengo que hacer? La y la tengo que cambiar por i latina y luego ed. Eso lo mismo ocurre con el verbo carry, try y otros más. Bien, cuarto caso. Dice, los verbos que terminan en vocal más y. Por ejemplo, play. Lo lógico sería que cambiáramos la y por i latina, etcétera. Pero no, como nos está diciendo que es otro caso, dice los verbos que terminan en vocal más y. Tiene otro tratamiento a diferencia de los que acaban en consonante e y, del tercer caso. Entonces, ¿qué hacemos con los que acaban en vocal más consonante y? Entonces, solo le agrego ed. Bien, en pantalla podemos apreciar otros casos especiales. Por ejemplo, aquellos verbos que terminan en vocal más consonante, como stop. La última consonante se va a duplicar y recién le colocamos ed. Entonces sería stopped, ¿sí? Y plant, ¿ya? A excepción de qué verbos, de aquellos que terminan en y y w. Por ejemplo, play, plate. Ya habíamos dicho, ¿no? ¿Cuál era el caso? Es cuando es vocal y consonante. Bien. Entonces, y otro ejemplo es show, showed, ¿no? Ahora, dice D. Si el acento no recae sobre la vocal de la última sílaba, esta no se dobla. Ejemplos: offer, offered, offered, ¿ya? Excepto los verbos que terminan en L, que doblan la L, aunque el acento no recaiga sobre la última sílaba. Ejemplo: trouble, cancel, ¿ok? Se duplicaría la última L, cancelled, ¿sí? Bien. Ahora, también tenemos una nota o una observación. Dice, los verbos de una sola sílaba con dos vocales no doblan la última consonante. En el otro caso era cuando tenía una vocal
y una consonante. En este caso tiene dos vocales. Primero, la condición dice que sea de una sílaba con dos vocales, no doblan consonante. Entonces, por ejemplos, cook, cooked, agree, greet. Y así tenemos algunos ejemplos que si deseas puedes pausar el video para verlos con mayor detenimiento. Bien, la regla la estructura sería colocar el sufijo ed para convertirlo en pasado, pero saben muy bien, como toda regla en gramática, hay algunas excepciones por considerar. Estas excepciones se van a denominar también verbos irregulares, que quiere decir que no van a cumplir con agregarle el sufijo ed, sino van a tener la formación de su pasado de otra forma. Por ejemplo, dice verbos irregulares. El problema de los verbos irregulares es que tendremos que aprenderlos de memoria. La buena noticia es que son solo unos cuantos, pues el pasado no se forma con ed, sino tienen una forma distinta en presente, en pasado e incluso en participio. Por ejemplo, drink se convierte en drunk, eat, ate, do, did. Entonces su pasado no está regido por el sufijo ed, sino va a variar. Por esa razón tenemos que memorizarlos o estudiarlos. Repito, la buena noticia es que son solo unos cuantos, a diferencia de los verbos regulares, que son la mayoría. Bien, nuevamente, ¿no? Reitero, si deseas verlo con mayor detenimiento, puedes pausar las veces que necesites y el tiempo que necesites el video. Ahora, vamos a también dar a conocer algunos importantes verbos irregulares o los más de uso más frecuente, ¿no? Por ejemplo, tenemos en pantalla y, repito, es importante el tema de revisarlos para poder recordarlos.